Bueno, buenas tardes o buenos días para los que estén en otras latitudes. Es un gusto poder empezar a trabajar este tema y poder transmitirles los nuevos conocimientos, los nuevos avances de la neurociencia en el campo del eje intestino-cerebro, que nos vienen a dar los lineamientos de lo que las sabidurías milenarias venían diciendo, ¿sí? Van a encontrar muchos correlatos con lo que se consideraba ya que era la interrelación entre el cerebro y las distintas partes del cuerpo. Pero lo novedoso de todo esto son las implicancias que trae en el modo en que vamos a hacer trabajo los profesionales de la salud en general. ¿Cómo vamos a trabajar? Ya no vamos a ser tan especialistas, vamos a trabajar más integrados, vamos a trabajar más en un modelo transdisciplinario, que va a implicar unir las distintas partes del cuerpo y de la mente y de la emocionabilidad para poder, y de los vínculos, porque esto también es interesante. Todo lo que vamos a trabajar hoy no solo es bueno para nosotros, es bueno para todos. Porque como nosotros nos sentimos, cuando nosotros nos sentimos mejor, ¿qué nos pasa? También nos relacionamos mejor, nos vinculamos mejor en todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Se imaginan? Familia, facultad los que están estudiando, trabajo, ¿sí? Así que ahí lanzamos y empezamos. Bueno, acá les traigo una imagen de Oliver Indri, que es un poco el reflejo de lo que implica este fuego, esta acción que hay en lo que es el estómago, el intestino, todo el sistema gastrointestinal. ¿Por qué elegí esta imagen? La elegí porque es una de las que está empezando un paper de Nazaret Castellanos. Hoy les voy a contar y les voy a hablar mucho de ella. Nazaret es física y estudia neurociencia, pero hizo un trabajo consigo misma. En un momento necesitó encontrar su propio eje y empieza a hacer Qigong y empieza a investigar su propio cuerpo. Y a partir de eso empieza a comprender temáticas que refieren a la interrelación entre el intestino, la microbiota, que hoy vamos a hablar un montón de la microbiota, el corazón, ¿sí? Los pulmones, el modo respiratorio que tenemos al diario, cómo afectan nuestro cerebro y cómo cambia nuestro sistema nervioso. Bueno, esta es una imagen de la microbiota, que es lo que antes se llamaba la flora intestinal, pero el concepto nuevo implica que estos microorganismos que nos habitan no solo se encuentran en el intestino, se encuentran también en la piel, en la mucosa, se encuentran en la faringe, se encuentran en todo el sistema gastrointestinal, y esto es lo que nos va a ir sorprendiendo, porque esta influencia de todos estos microorganismos que nos están habitando y que nosotros simbióticamente nos vamos transformando con ellos, también están en la clave y en la mira de los nuevos tratamientos. Los tratamientos actuales van a incluir los modos en que comemos, en que nos alimentamos, mucho más que antes, ¿sí? Mucho más que antes. Por eso acá la correlación y la importancia de decir, voy a ir eligiendo mi alimentación. Yo realmente les cuento que siento una alegría muy grande en poder armar y en contar este webinar. ¿Por qué? Porque esto yo lo sentí hace muchísimos años. Cuando mi hijo, que hoy es un adulto, comía más golosinas, se movía por todos lados, ¿sí? Y la mayoría de los profesionales en esa época me decían, no, mamá, ¿te parece? No es nada, no tiene que ver con lo que come. Estoy hablando de 98, 1999, 2000, ¿sí? Y yo ya como madre encontraba correlaciones y empezaba a darle alimentos que me parecían que a él lo ayudaban en su regulación emocional. Así que imagínense lo contenta que estoy hoy, que hoy puedo contarles que la neurociencia avala lo que yo vengo pensando y sintiendo hace 23 años por lo menos, ¿sí? Acá está Nazaret. En las tripas de la mente es este del paper que les cuento, y también se los traje, y todos los que estén interesados y quieran recibir la bibliografía que nosotros usamos para el webinar, se los podemos compartir. Hay 40 trillones de bacterias que habitan nuestro cuerpo. Estos números hay que
hay que nombrarlos, ¿no? Con un peso de más de 2 kilos, ¿sí? Piensen, para que tengan entendimiento, que el cerebro, nuestro cerebro, en la mujer pesa aproximadamente 1,1 kg y en el hombre 1,2 kg. Así que estos microorganismos, estos bichitos, pesan más que nuestro cerebro, ¿ok? Tienen 150 veces más genes que el propio organismo humano y triplican el número de células. ¿Qué relación guarda este complejo ecosistema con nuestro propio organismo y con nuestro comportamiento? Que esta es la vanguardia de todo esto, ¿sí? Porque hasta ahora sí se podía imaginar que uno podía tener alguna correlación con el estado de ánimo, en todo caso, con las comidas, pero con el comportamiento, con las funciones cognitivas, que ahora vamos a ver, hoy yo les traje algunas presentaciones de cómo afecta la atención, la memoria, el aprendizaje, ¿sí? Así que hoy consideramos la microbiota como un marcador biológico. Tiene funciones metabólicas y defensivas. Dos funciones sumamente importantes, ¿sí? O sea, pueden empezar a cambiar los modos en donde se expresa nuestro sistema inmunológico, ¿sí? Va a cambiar el modo en que se expresa según lo que nosotros nos alimentamos. Ahora, la microbiota, que a su vez es como la huella digital, ¿sí? Es muy característica y subjetiva de cada uno. Ninguno de nosotros podemos tener la misma, por suerte. Ahí nos da nuestra individualidad, nuestra subjetividad. Y se empieza determinando en el momento del parto. Así que hay una diferencia entre el parto y la cesárea. Les cuento que leí investigaciones donde en las cesáreas hoy se está implementando un modelo donde al niño luego de la cesárea se le entrega, se lo ubica cerca de todo lo que implica la microbiota materna, o sea, los enfermeros toman del canal de parto esta microbiota y se la transmiten al bebé. ¿Por qué? Porque determina otro sistema, además la buena lactancia, que siempre sabemos que es tan importante por 2 años para que los niños tengan un buen sistema inmune. Ahí empieza a formarse nuestra microbiota. Miren qué alcance tiene, y tiene influencias en lo que comemos, en cómo nos movemos, ¿sí? En qué tipo de actividad física hacemos. Tiene influencia, se imaginan, de todo lo que serían también lo ecológico, ¿no? ¿Cuál es nuestro ambiente? ¿Cómo nos relacionamos? Y los tóxicos que podemos tener. Cuando hay desequilibrio, estamos en la enfermedad. El nombre técnico y científico es disbiosis. Se los traigo para que lo conozcan. Y el nombre de la microbiota equilibrada es bienestar y es eubiosis. Miren qué interesante, porque cuando hablamos de una microbiota equilibrada y tenemos los bichitos acomodados, ¿sí? Y todos contentos, la gran palabra es que nos sentimos bien. La gran palabra es que nos sentimos bien. Ahora miren todo lo que pasa, y la lista es larga, cuando estamos con una disbiosis. Tenemos distrés, que es un mal estrés. Un mal estrés porque dentro de la curva del estrés, piensen que el estrés es un mecanismo psicobiológico, natural y formando parte de la vida. No es un problema que tengamos estrés. El problema es cómo lo gestionamos y cómo lo llevamos en nuestro cuerpo, qué nos hace sentir. Porque el estrés viene en respuesta a las vivencias, a los cambios, al conflicto, a la circunstancia de estar vivos, ¿sí? Pero este sería el mal estrés, que nos lleva a la ansiedad, a la depresión, a las dificultades cognitivas, que esto está totalmente probado, que cambia nuestro modo cognitivo, nuestras capacidades intelectuales cambian, ¿sí? Trastornos del neurodesarrollo, entre ellos, imaginen el autismo, que hoy ya no se usa la palabra, pero lo digo porque es una charla comunitaria, todos los trastornos generalizados del desarrollo y trastornos neurodegenerativos, que se imaginan deterioro cognitivo leve a moderado, a grave, Alzheimer, Parkinson, ¿sí? Esto es re interesante y también algo que leí, les cuento.
hay parecidos en la microbiota de un niño con trastorno generalizado del desarrollo y de un abuelo que tiene Alzheimer. Tienen microbiotas parecidas. Así que miren cuánto hay para hacer en ese terreno. Por eso le invitamos a Nora, pues yo les cuento todo esto y después ustedes van a decir, ¿y Elisa de qué como hoy a la noche? ¿Sí? O sea, ¿qué hago? ¿Qué tengo que comer? Y ahora, en la segunda parte, van a enterarse de eso. ¿Sí? ¿Qué tienen que comer? ¿Qué tenemos que comer? ¿Cómo tenemos que comer? Y cómo tenemos que combinar los alimentos. Bueno, en este eje del intestino al cerebro, que las flechitas ven que van, por ahí ustedes se imaginaban que la flechita podría ir del cerebro al intestino, ¿no? Pienso algo que me pone nervioso, y tengo ganas de ir al baño, náuseas, sensaciones gastrointestinales. La nueva es que el intestino también le manda respuestas y interacción determinante a nuestro cerebro, ¿sí? Por medio de lo que se llama nervio vago, que se llama nervio vago, pero no es vago, ¿sí? En realidad se le llama vago porque es un nervio que recorre todo nuestro cuerpo e integra, ¿sí? Entonces por la cuestión de vagar se llama vago. Pero este es el nervio que lo logra unir, además de las citoquinas, que son componentes del sistema inmune, el sistema nervioso, las neurohormonas en el sistema endocrino, y acá están los neurotransmisores, las hormonas, los metabolitos, ¿sí? Hay mucho que va correlacionando. Y acá de nuevo, disculpen, me fui para atrás, para adelante. Acá de nuevo está la imagen del equilibrio, ¿no? ¿Saben por qué estoy haciendo esto? Porque yo no veo lo que les muestro, porque estoy con la camarita acá. Entonces, ¿qué pasa en la disbiosis y qué pasa en el momento en donde nos sentimos peor o mejor con la microbiota? Y ahí le vamos a dejar a Nora, que después nos va a contar los componentes de lo que tenemos que comer para un equilibrio, con probióticos, con prebióticos, ¿sí? Y hay muchos estudios sumamente interesantes de lo que se llama la transferencia fecal, que es cómo cambia un organismo cuando recibe las heces de un organismo con microbiota saludable. Obviamente es demasiado información, no lo vamos a hablar de ese tema hoy, pero sí se han estudiado cómo responden diferentes y cómo van encontrando nuevas maneras de multiplicarse y de ordenarse mejor las bacterias, los hongos, los virus que constituyen la microbiota, ¿sí? Bueno, ejercicio. Siempre el ejercicio tiene que estar junto con la buena alimentación, por eso estamos hablando de estilo de vida integral, saludable, ¿sí? Este eje, cerebro, intestino, músculo, ¿sí? Va a generar también una remodelación de una microbiota hacia un estado de equilibrio. Y esto es muy importante, porque no solo es comer bien, sino es movernos en forma moderada, rítmica, sistemática, ¿sí? Que ya está también, esto les quiero contar porque me parece que es un dato importante para un webinar comunitario, ya no es necesario los 10.000 pasos que nos dijeron hace años para caminar por día, porque en realidad se ha comprobado que la mayoría de la gente no logra tener esos 10.000 pasos y les da un nivel de ansiedad y de tensión alta. Los nuevos papers hablan de 7.000, 8.000 pasos diarios, que entre ellos tienen mucho que ver con las caminatas habituales que uno hace para trasladarse y para comprar la comida o ir al trabajo, y usar escaleras en lugar de ascensores. O sea, ir encontrando modos diarios de generar este movimiento. No necesariamente tengo que ir al gimnasio, tengo que ir incorporándolo y desarrollándolo en mi vida, ¿sí? Bueno, ¿qué es la neurociencia? La neurociencia hoy agrupa muchísimas disciplinas, entre ellas la psicología, la nutrición, la biología, la psiquiatría, ¿sí? Y estudia principalmente el eje de la biología que va a sustentar la cognición y la conducta. Este es el patrón de orden de cómo se está estudiando todo esto. En la última década, porque en la primera década del 2000, les cuento porque esa era la década del cerebro, y así se titulaban los congresos y los papers, todo era cerebro. Yo ya no sentía esas cosas, por eso empecé a hacer yoga, empezaba
a nadar, empezaba a darme cuenta de los cambios en la alimentación, qué importantes eran, pero en ese momento todo parecía que el sistema nervioso era así, era esto, ¿no? Hoy ya, en los 2011, se empieza a descubrir que hay una interrelación con el corazón, con el intestino, no lo puse acá porque era mucho, pero también con el sistema respiratorio, que es lo último que se está estudiando, el sistema respiratorio. Nuestro cerebro puede distinguir cuál es el ritmo respiratorio que tenemos, si respiramos por nariz, si respiramos por boca, cuál es nuestra postura corporal. La postura corporal es un mundo, que para otro webinar. También correlaciona tremendamente con momentos en donde tenemos mejor las funciones cognitivas, ¿sí? Si estamos mejor sentados. Así que vayan practicando columna recta ahora, ¿sí? Así que este eje de intestino-cerebro se basa en la temática del que el intestino absorbe la mayoría de los nutrientes y los pasa a la sangre, ¿sí? Y los pasa y entonces, disculpen, o los guarda o los usa, ¿sí? O los guarda o los usa. Y esto me pareció, este tip me lo tiró Nora, que pudiera explicar que el intestino absorbe, para que ustedes también comprendan la importancia que tiene y cómo va a ir llegando a todas las partes del cuerpo el tipo de alimentación y los nutrientes que ustedes vayan adquiriendo. Bueno, debido a que consideramos que el ser humano, y que está comprobado que el ser humano tiene que coexistir con estos microorganismos, viene un concepto nuevo en biología neuropsicológica que se llama holobionte, que es el concepto de cómo se integran, cómo no somos nosotros solos, sino somos nosotros y nuestros microorganismos, ¿sí? Y esto en las plantas, en los animales, y esto también nos hace volver al concepto también filosófico y abstracto de considerar lo interdependientes que somos, cómo todos necesitamos de todos, ¿no? Esto es importante para pensar. Es un concepto nuevo en el cual nos empieza a ayudar a comprender que no nos podemos quedar solo con la consideración de lo que somos nosotros solos. ¿Cómo se interactúan las bacterias con nosotros? Bueno, llegan a las neuronas, llegan a regular y a cambiar tu sistema endocrinológico, llegan a cambiar tus patrones de defensa en el sistema inmunológico. Y hoy les voy a traer pequeñas cositas para explicar cómo se dan estos mecanismos. Las neuronas son las células que están en el sistema nervioso central, ¿sí? Pero hay otros tipos de sistemas nerviosos, como el entérico, que da ayuditas a esas neuronas de cómo moverse, ¿sí? Y después les voy a contar estos datos que son muy interesantes. La serotonina, que me imagino que la habrán escuchado nombrar, que se le llama la hormona de la felicidad, ¿sí? Que es la que regula el estado de ánimo, se encuentra en el intestino de un modo muy alto. Hay un 80 o 90% de serotonina en nuestro intestino, ¿sí? Que tiene particularidades distintas de la serotonina central, porque este tipo de serotonina del intestino no pasa la barrera hematoencefálica, pero contribuye, en modos químicos muy especiales, que no da para este webinar, contribuye a esa serotonina central, que es la que nosotros tenemos en el cerebro y que va a regular nuestro estado de ánimo. Entonces, nuestro estado de ánimo también se empieza a formar desde el intestino, ¿sí? Y otro dato también muy interesante es que la regulación de los ritmos que tiene nuestro cerebro también empieza siendo orquestado por el intestino. Nuestro cerebro habla 5 idiomas. Esta es una frase de Nazaret, que a mí me encanta. Nazaret Castellanos, es muy poética, además de científica, y lo cuenta así, muy lindo. Y ella dice esto, ¿no? El cerebro habla 5 idiomas. Entre esos, uno de los idiomas que habla se llama ritmo alfa. Y ese ritmo alfa es el que conduce a una mejor atención. Cuando nosotros estamos en ritmo alfa, también participa en otros momentos
por ejemplo, en el momento del dormir, en el momento de relajarnos y de meditar. Les pedimos que silencien, por favor, los micrófonos. ¿Sí? Silencien todos los micrófonos. Este ritmo es el que nos conduce y nos lleva a una mejor atención y al aprendizaje. ¿Y quién regula que nosotros tengamos más ritmo alfa en nuestro cerebro? Lo que comemos. Lo que comemos determina ese tipo de actividad electromagnética cerebral. ¿Sí? Bueno, y acá, para ir directo al grano, les traigo un paper que me parece muy interesante, de Félix Jacquat, que es una neurocientífica que estudió 23.000 madres noruegas, desde el embarazo hasta los 9 años de los niños. ¿Sí? Y lo que ella comprobó es que la dieta materna e infantil es un elemento predictivo de la conducta durante la infancia. Se estudió la microbiota al mes, al medio mes de los niños y al año, para ver su influencia en la psicología, en los rasgos psicológicos de los niños a los 2 años de edad. Miren qué paper, este es magnífico, porque realmente los datos que da son contundentes además, ¿sí? ¿Qué mostró? Acá ven la cara de la nena y ven las bacterias, ¿sí? Los resultados encontraron una relación significativa entre la disminución de la bacteria Prebotella, que la verdad es que no importa que se acuerden de esto, pero lo importante es que los cambios en las bacterias, ¿sí? En este caso y en este estudio de esta bacteria Prebotella a los 12 meses, dio correlación con problemas de comportamiento y de relación consigo mismo a los 2 años. ¿Sí? Y en esa relación influía la exposición a antibióticos. Vieron que hoy, por suerte, los pediatras toman todo el tiempo del mundo para dar un antibiótico. ¿Con qué razón? ¿Qué razón? ¿Sí? Cuando aumentamos el contenido de azúcar o grasa en la dieta de ratones, esto les traje un pedacito de otro paper, me pareció muy significativo para unirlo con esto, vieron una disminución de la Prebotella del 50 al 5% en poco tiempo. Quiere decir que si comen muchas golosinas y dulces, su nivel de reacción anímica puede ser peor. Entonces yo dije, tenía razón cuando mi hijo caminaba por las paredes porque le había comprado muchos alfajores o un Oreo o papitas, ¿sí? Entonces había alguna correlación y acá está, ¿sí? ¿Qué nos pasa? Al sentirnos estresados, tendemos a comer alimentos que acentúan nuestro estrés. Y esto da para mucho, hoy yo lo voy a hacer cortito, porque también da para pensar qué pasó cuando, y esto lo escucho en las plazas, en los mercados, cuando la mamá o el papá le dicen, ay, pero a ver, por favor, bueno, a ver si dejas de llorar, a ver si te calmas y te doy un caramelito. No, ahora no le des el caramelito. ¿Sí? Primero que se calme, y cuando está en la calma que esa misma personita logró, le podés dar un caramelo. Pero ¿cuánto nos contaron que nos podíamos calmar comiendo? Esto es todo un lío, ¿sí? Y mucho trabajo para Nora y para mí, ¿sí? O sea, más trabajo para los psicólogos y los nutricionistas. Tenemos que desarmar todo esto, tenemos que lograr calmarnos por nosotros mismos, no por el consumo del alimento. El consumo del alimento va a ser en otro momento, ¿sí? Entonces, el cuerpo siempre pide, no siempre pide lo que hace bien para nosotros. ¿Por qué? Porque hay una norma, ¿sí? Que tiene que ver con una regulación homeostática que tiende el cuerpo a perpetuar el estado de ánimo que tiene. Entonces, como lo trata de perpetuar, si vos comiste muchos dulces, vas a querer comer más. Y ahí, una vez que, bueno, escuchaste este webinar y emprendiste, vas a empezar a detenerte o empezar a elegir o empezar a decidir, ¿sí? Bueno, ¿qué vamos a hacer al respecto, no? Con todo esto. Así que por eso ahora le vamos a dar la palabra a Nora. Voy a dejar igual por las dudas, Nora, antes que empieces un micro minutito para que me pregunten si tienen alguna duda muy específica de todo lo que yo dije, porque fue mucho. Si consideran o quieren ahora, o si no lo dejamos para después, lo que a ustedes les parezca mejor. ¿Seguimos entonces? Bueno,
Adelante. Las dejamos para después. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Nora, como me presentó Elizabeth. Bueno, entonces, a ver, después de toda esta información, vamos a ver cómo podemos empezar con la parte de alimentación. Cómo podemos empezar a mejorar y a favorecer toda esta cuestión de la microbiota intestinal para favorecer el estado de ánimo, conductas y bienestar en general, ¿sí? O sea, me parece oportuno como primer paso, comenzar a regular la función intestinal. ¿Qué significa esto? Vieron que hay pacientes que tienen diversas sintomatologías, ¿no? O sea, como vos mencionaste, Eli, el intestino es el órgano de absorción, ¿sí? A través de donde se absorben diferentes nutrientes, muchas veces puede estar un intestino permeable en el cual se están absorbiendo diferentes, digamos, sustratos que no deberían estar absorbiéndose, o hay un sobrecrecimiento de diversas bacterias donde no deberían estar. Entonces, todo esto genera una sintomatología que puede tener que ver, por ejemplo, con hinchazón, dolor, hasta, por ejemplo, dolores articulares, migrañas también se lo relaciona con eso, diarrea, constipación, ¿sí? Entonces son muchas veces síntomas que muchos pacientes los naturalizan, ¿no? Es como que es normal, no, bueno, sí, yo como y me duele la panza, o sea, como y tengo gases, me siento hinchada, hinchado. Y la verdad que, a ver, si bien de vez en cuando puede pasar porque uno a veces come más o sea, por diversas cosas, digo, que pase todo el tiempo o la mayoría del tiempo no es algo normal, ¿no? Digamos, es algo al menos como para empezar a revisarlo, ¿sí? ¿Cómo lo empezamos a revisar? Bueno, por eso como primera medida me parece importante hacer una consulta integral con un médico clínico, con un gastroenterólogo, con alguien que los pueda, justamente que tenga este ojo integral y pueda asesorarlos en cuanto a ver si hay que hacer algún estudio de sangre, algún estudio más específico, o lo que ese médico o médica sugiera, pero como primera medida, hacer foco justamente en eso, empezar cada uno a revisar, a ver, bueno, ¿es un alimento o es cómo he comido en este momento o qué es lo que está sucediendo? Pero principalmente no naturalizar un síntoma que cause algún malestar. O por ejemplo en chicos también se ve mucho, estos chicos que se les cataloga como revoltosos, inquietos, ¿no? Como alterados, y muchas veces tiene que ver con dolor, simple y llanamente, con dolor, ¿no? Con Entonces, incomodidad también, ¿no? De sentir sensaciones, claro. Nora, me encanta cómo, disculpa, pero creo que está bueno que nota de celular o en una hojita al que le guste escribir a mano, ¿por qué no escriben para ustedes mismos esto? ¿Sí? Si sienten inflamación, si sienten hinchazón, si sienten sensación de reflujo, ¿no? O sea, y empiecen a pensar esto, que tal vez lo están normalizando, pero no es normal sentirlo. Porque tal vez claro, esto, la idea es que los convoque a hacer algo. ¿Sí? exacto, y tampoco, a ver, no estoy hablando de algo de vez en cuando, ¿sí? Porque eso es parte de la normalidad, estoy hablando de algo que se repite muy, muy, muy Frecuente. seguido, 3, 4 veces por semana, todas las semanas, etcétera. Simplemente empezar a tomar el registro para ustedes, para sus familias, para sus hijos, hijas, etcétera. ¿Sí? Eso Perfecto, como perfecto. primera medida. Bien, bien. Después, otra cosa, a ver, si estamos hablando de microbiota, o sea, la salud intestinal está relacionada con la diversidad, ¿sí? O sea, cuanto más diversidad, más salud, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto de diversidad? Verdura, principalmente. Verdura, mucha verdura de muchos colores, ¿sí? O sea, lo que va a hacer esta verdura de muchos colores, al tener cada uno un pigmento diferente y una función diferente, va a mejorar el equilibrio de los microorganismos que se encuentran en esta microbiota intestinal, ¿sí? A ver, piénselo como, actúan como prebióticos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Es el alimento para que las bacterias del intestino puedan realizar su función, ¿sí? Como si fuese como un fertilizante, ¿sí? De la tierra. O sea, digamos, la composición de la dieta y la variedad va a determinar
qué tipo de microorganismos van a crecer y cuán bien o mal van a ser las funciones tal o cual microorganismo, ¿sí? Se habla específicamente de, digamos, para aumentar la diversidad lo que voy a necesitar van a ser fibras. Específicamente, algunas fibras, por ejemplo, las crucíferas, que tienen que ver con los coles, la coliflor, ¿sí? Las hojas verdes como el cale, que ahora está como bastante de moda, la rúcula, espinaca, cebolla, puerro, todo eso, digamos, son fructanos, son prebióticos que alimentan a estas bacterias. ¿Sí? La bibliografía habla de más de 50 plantas a la semana, ¿sí? Como para mejorar todo este equilibrio. Entonces, a ver, todos sabemos que tenemos que comer verdura, digo, es algo que lo venimos diciendo hace mucho tiempo, ahora sabemos un poco más, y me encantaría, digamos, que traten de incorporarlo como de verdad, ¿no? En el plato y como un hábito, es decir, todos los días, almuerzo y cena. Y siempre depende de dónde, en qué lugar esté cada uno, ¿no? O sea, si es una persona que no está acostumbrada a comer verdura, ya con un tomatito o con una porción de choclo, digamos, lo que sea, eso ya va a sumar un montón, ¿sí? Al plato de esa persona y principalmente al plato familiar. O sea, me encantaría que esto se extienda, la idea es que esto se extienda a toda la familia, especialmente a los niños, niñas que habitan esa familia, que se acostumbren que esto sea ya parte de su vida. Almuerzo y cena van a ver un plato de verdura. De nuevo, no tienen que ser preparaciones difíciles, puede ser cruda, puede ser cocida. Como dije antes, siempre depende de dónde ustedes partan, porque también lo que puede llegar a suceder es que por ahí muchas veces, bueno, tengo que comer verdura, entonces se arman un plato gigante de brócoli, coliflor, y después tienen mucha inflamación, se sienten mal, digamos, al revés de lo que por ahí queremos lograr nosotros, ¿sí? Entonces, dependiendo de dónde estén, vamos a tomar la acción que podamos. Ya, aunque sea algo de color que haya en el plato, va a ser súper importante. Y así hasta lograr, como para decirles, digamos, algo, como para que tengan de referencia, tratemos de formar mitad del plato de verdura. Cuanto más color, muchísimo mejor, ¿sí? Después vemos en la otra diapositiva. Bien. Qué importante esto, disculpa, y también el seguir presentándoselos, ¿no? Porque si no los papás dicen, pero no le gusta la espinaca, listo, ya no se la presento más, ¿no? Y hay que seguir presentándosela de otra forma, ¿no? O sea, porque en algún momento el niño o la niña va a ir probando, si nosotros seguimos, y además modelado. Nosotros comemos eso y nuestro hijo nos está viendo. Esto también es fundamental. La paciencia, ¿no? La gran clave para educar, la gran clave para criar, porque si no, tienden a decir esto, ¿no? No, es que no le gustan las verduras. ¿Sí? Totalmente. Entonces, y también el sentido del comer por gusto y no por comer por nutrición, ¿no? No comer por necesidad para nuestro cuerpo, ¿no? Qué lío ahí. Exacto. Sí, exacto, pasa un montón y de nuevo, es como no se instala como hábito, muchas veces no es que no le gustó esa verdura, sino no le gustó la preparación, o estaba fría, o estaba muy caliente, o simplemente en ese momento no tenía hambre. ¿Por qué? Porque había comido una galletita antes, vieron que uno por ahí tarda en servir la cena o el almuerzo y mientras el niño o la niña va picando alguna cosa, entonces obviamente después no va a tener ganas de comer la comida que se le presente, ¿sí? Tampoco tengan miedo, vieron que antes también se pensaba en una verdura y era una verdura hervida, sin gusto, sin condimento, o sea, tratemos también de pensar en otro tipo de comidas, ¿no? O sea, agregarle una grasa de buena calidad, agregarle un buen condimento, especies, ¿no? Claro, que tenga más Cosas sabor. que tenga sabor, Claro. que tenga gusto, combinaciones hay un millón, se pueden combinar fruta con verdura, con una proteína animal, una proteína vegetal, lo que cada familia elija, ¿sí? Pero tratemos de ser creativos, digamos, sin complicarnos, pero pensando en que no es solamente una cosa u otra, o sea, pueden convivir todos juntos
tal como nuestros microorganismos. Qué bueno eso, claro, está muy bien. ¿Paso? Dale. Entonces, bueno, después otra de las cosas que se ha visto que mejora, ¿no? Este microbiota que son claves para la modulación de la microbiota intestinal y el equilibrio saludable de esta comunidad microbiana serían los polifenoles. Los polifenoles se encuentran en frutos rojos, arándanos, ciruelas, en uvas, se encuentran en el té verde, se encuentran en el cacao, ¿sí? En el chocolate, pero ese chocolate con un gran porcentaje de cacao, ¿no? En el que tiene leche y en el que tiene azúcar, ¿sí? Compuestos, son antioxidantes, ¿sí? Ayudan con un envejecimiento saludable, son compuestos que hacen que proliferen ciertos microorganismos que se llaman acarmancias, que tienen que ver están relacionados con el manejo y la regulación de la glucemia, con la obesidad, ¿sí? O sea, tienen realmente efectos que están buenísimos y, de nuevo, no es para salir corriendo a comprar todas estas cosas, pero sí pensar en por ahí incorporarlas vieron que son alimentos por ahí los arándanos o frutos rojos que uno no los tiene demasiado presentes, y aunque sea con una porción chiquitita, o por ahí comprar, tenerlos en el freezer, se pueden hacer licuados, se pueden agregar a distintas preparaciones, y a mí, por ejemplo, me sirve tratar de agregarlo en el desayuno, o en cosas de ya, chequearlo y ya tenerlo, digamos, incorporado durante el día, ¿no? En la medida de lo posible. Lo que hablábamos la otra vez, si pasamos por ahí por alguna verdulería, bueno, tratar de tenerlo presente, me llevo unas uvas, una ciruela, siempre y cuando sea fruta de estación, ¿no? Por supuesto. Bien, bien, bien. Otra de las cosas súper importantes que también, de las que vamos a hablar, es permitir un reposo digestivo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Vieron que antes, en los 90, se hablaba mucho de comer cada 2 horas, ¿no? Nos hemos llenado de estos productos light, de las barritas, de los turrones, ¿sí? O sea, para que el intestino, digamos, tenga un funcionamiento adecuado, debemos dejarlo descansar. A ver, yo no estoy hablando acá de ayunos, ni ninguna medida extrema, sino simplemente dar un tiempo de reposo para que como que se resete el organismo, ¿no? Que los órganos puedan hacer la función que corresponde, que el hígado pueda depurar, pueda detoxificar, ¿sí? Que puedan trabajar tranquilos. Si yo le estoy dando comida a cada rato, yo voy a estar interrumpiendo toda esa función natural del cuerpo y de los órganos, y entonces no van a poder funcionar correctamente, ¿sí? Si yo les permito este reposo, por eso van a permitir la interacción de nutrientes para que se puedan digerir y dar forma a la respuesta inmune del intestino, de esta que vos hablaste anteriormente, ¿sí? Qué bueno esto. Con esto, ¿qué quiero decir? A ver, un patrón alimentario, porque muchos me preguntan, bueno, ¿cada cuánto puedo comer? A ver, cada uno tiene que encontrar su patrón alimentario individual, ¿sí? Yo les puedo decir, les puedo dar una guía, digamos, un acompañamiento y decir, qué sé yo, desayuno, almuerzo, merienda y cena como una base, digamos, pero después cada uno lo tiene que encontrar. Muchas veces, y muchos pacientes me dicen, incluso niños también, que tienen hambre todo el tiempo. Vienen esas mamás o papás que se quejan, no, todo el tiempo me está pidiendo comida, todo el tiempo tiene hambre. Bueno, en ese caso yo siempre les dicen, puede ser, a ver, por lo general tiene que ver con 2 situaciones. Una puede ser, digamos, que estén acostumbrados a ese ritmo, ¿no? Es decir, que sea por una cuestión de costumbre. Y otra muy, muy, muy común es que en el plato que uno se sirve o sirve a sus hijos, o a sus hijas, o a los niños, niñas, no hay densidad nutricional. ¿A qué me refiero con esto? Que es un plato que no llena. Como para dar un ejemplo muy práctico y muy fácil, no es lo mismo comer un plato de arroz blanco versus un plato que tenga una proteína, que tenga fibra y que tenga este arroz blanco. Hay hasta un chorro de aceite de oliva, por ejemplo, una grasa. El plato completo va a tardar más en absorberse, va a permanecer más tiempo en el estómago y va a dar más saciedad
y se va a traducir en no comer, o sea, no tener hambre durante, o sea, no tener hambre a cada rato, ¿sí? Permitir justamente este reposo digestivo hasta, qué sé yo, 3, 4 horas, 5, que tengo hambre para la próxima comida, ¿sí? Entonces, con esto es también revisar las conductas de cada uno, qué es lo que estamos haciendo durante el día, qué es lo que estamos ofreciendo, qué calidad de nutrientes estamos ofreciendo, justamente para evaluar esta cuestión, si es que realmente, bueno, esto es hambre, es aburrimiento, es falta de calidad nutricional, falta de densidad nutricional, que me está haciendo que yo tenga esta sensación o tenga realmente esta cosa de querer comer todo el tiempo. Está muy ¿Sí? bueno. Disculpa, por ahí también interesante, ¿no? Ver lo que es la ansiedad ahí, ¿no? Porque a veces, muchas veces el paciente, la persona está sintiendo, perdonen que hable de paciente, pero bueno, hago todo el día esto de atender pacientes. Entonces digo, a veces la persona siente que tiene ganas de comer algo, pero en realidad no tiene del todo hambre, ¿no? Son ganas de, pero no es hambre. Y con los nenes pasa un montón. También se ve en los chiquitos, en los más grandes, cómo los papás tienden a entretenerlos comiendo, ¿no? ¿Por qué no comes esto mientras? Y entonces no hay tanto reposo digestivo y durante la tarde comen muchas cosas y claro, en la cena ya no tienen el mismo nivel de disposición de querer comer todo ese plato bien ordenado. Por eso esto del reposo digestivo me parece que está bueno, que tiene que ver con un montón de cosas, porque también se ven los nenes en estos procesos de mirate un video y mientras te miras el video, también yo diría reposo tecnológico, ¿no? O sea, de tener todas estas funciones para que los chicos se puedan aburrir, que no pasa nada. Porque en ese aburrimiento surge la creatividad, surge que buscan qué hacer, ¿no? Pero creo que somos una sociedad muy necesitada de acción y en esto del comer y el de hacer, ¿no? Y entonces esas funciones parecen que fueran como aburridas o no se entienden los motivos, por eso esto está bueno, ¿no? Y qué importante el reposo digestivo de la noche, no comer nada, ¿no? En la madrugada, ¿no? Para que... Exacto. Y eso, a ver, se logra, a ver, si lo ponen se ponen a pensar, se logra fácilmente. Tratar de cenar un poquitito más temprano, y si quieren, o sea, si cenan a las 8, por ejemplo, o se levantan a las 7, 8, ya ahí tenés 11, 12 horas ya de reposo que está buenísimo, le va a venir al organismo Claro, genial, ¿sí? O sea, que es claro. como que estoy naturalmente, digamos, no, sin ir a un extremo, por eso, insisto, depende en qué momento y cuál es la alimentación de cada uno, pero para como primer paso, digo, esto sale fácil, ¿sí? Y Bien. pensar en cada momento que uno come, que es una oportunidad de dar nutrientes, ¿sí? Entonces, nada, tratar de pensarlo desde esa forma. Eso era lo que venías hablando antes, ¿sí? Muy bueno. Bueno, lo otro entonces que va relacionado un poquitito a lo que vimos al principio y a lo que acabamos de ver es justamente esto, registrar las sensaciones al comer. ¿Qué quiere decir? Vieron que también muchas personas vienen acostumbradas a este piloto automático. Muchas veces le preguntas a las personas si tienen hambre, no tienen hambre, por qué comen, y la verdad muchas no saben por qué lo hacen. Esto es lo que vos hablabas del aburrimiento, de la ansiedad, etcétera. De esto que hablamos de los síntomas intestinales, el dolor, etcétera. Entonces, un poquitito esto, tratar de ver, de empezar a escucharme, ¿no? A ver cómo estoy, qué sensaciones tengo, cómo me sentí después de comer tal o cual alimento, ¿sí? Cómo estuve ante esa comida, comí parada, comí sentado, tiene que ver con qué conocimiento tenemos de nosotros mismos, ¿sí? Y una vez que nos podemos conocer un poquitito mejor, vamos a también poder elegir un poquitito mejor, porque muchas veces escucho a personas, viste, que dicen, no, a mí me cae muy mal tal verdura, no la puedo comer. Muchas veces tiene que ver por cómo comí en ese momento, por cómo combiné Mm, este alimento, ¿sí? mm. La forma de preparación también, eso es importantísimo. Muchas personas, que yo les decía, muy inflamadas con legumbres o con
ciertas coles o crucíferas, pero tiene que ver también con la forma de preparación, que también eso está buenísimo hacer hincapié y poder enseñarlo, que es donde se va a poder absorber muchísimo mejor, ¿sí? Entonces, Bueno. empezar a registrar esto, como mejor les gusta, identificar qué alimentos consumo durante el día, por ejemplo, qué cantidad, ¿sí? A hilar fino en este tipo de alimentos que vamos incorporando y que vamos comiendo todos los días. Y a colación de esto viene el ejercicio este que yo les quiero dejar para el hogar, que es justamente esto, tomar conciencia y empezar a hacer un tipo de registro alimentario, ¿sí? Puede ser escrito, fotográfico, como más les guste y como cada uno elija, pero está bueno para ustedes mismos, si tienen hijos, hijas también, está buenísimo, porque ahí es donde pueden llegar a encontrar, a ver cuál es el problema, cuál es el tema, qué es lo que está sucediendo, ¿no? Eso nos hace dar cuenta y tomar las acciones para poder modificar cuestiones y para poder alimentarnos mejor. Entonces eso se los dejo Bueno. como una tarea para el hogar. Muy buena tarea. Además, en esto de la nueva visión de la medicina, donde vos te vas a ser también, ¿no? En psicología serías tu propio terapeuta y en nutrición serías tu guía nutricional, donde nosotros tenemos que comprendernos a nosotros mismos. Y acá les traigo dos conceptos que en neurociencia se está usando, que es la interocepción y la propiocepción, que se considera, también esto lo aprendí con Nazaret Castellanos, se consideran los dos sentidos más que tenemos, que es empezar a escuchar nuestro cuerpo y empezar a ver cómo está nuestro cuerpo, la postura corporal que tenemos. Hoy pensaba también asociado a veces a los momentos de conversación familiar, bueno, con hijos adolescentes, a veces, y también con los más chiquitos y los más grandes, surgen temas comunicacionales intensos en la comida y a veces se asocia ahí el alimento con esa tensión. Por eso conviene conversar, digamos, tranquilos y después ubicar un espacio para la otra parte que es tan importante también, que es conversar lo que serían marcar límites, disciplina, ¿no? Pero no asociado todo el tiempo con el momento de la comida, porque también vemos mucho, yo lo veo en clínica un montón, que los adolescentes tratan de comer solos en sus recámaras, tengo pacientes que me hablan así, me encanta, pero bueno, en sus habitaciones, en sus piezas, en sus cuartos, como cada uno lo diga, pero se van. ¿Por qué? Porque al comer con los papás surgen temas conversacionales y empiezan a sentirse incómodos. Entonces, encontrar que el momento del compartir la mesa, ¿no?, nos permita también hacer registro de nuestro propio cuerpo. Porque si estamos hablando de temas muy complejos, usar otro rato del día antes o después de comer para poder gestionar esto. Y acá yo les traigo un poquito de cómo contarles a los chicos sobre la microbiota, porque a veces ellos no quieren probar verduras distintas o no entienden por qué y para qué. Tenemos un montón de pacientes, por eso yo la convoqué a Nora a de alguna forma ayudarnos en las consultas, porque es increíble la cantidad de niños que tienen 5 o 6 o 7 alimentos y no comen más que eso. Cada vez vemos más chicos así, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Hay que ayudarlos a distinguir, y por ahí un ejercicio que pueden hacer con los más chiquitos es dibujar todos los microorganismos que podrías tener, todos son de distintos colores, tienen distintos ojos, distintas manitos, y estos distintos representan también toda esa variabilidad y diversidad de colores que vemos en la verdulería. Y vayamos a la verdulería con nuestros hijos, porque así ellos también ven y aprenden sobre esto, ¿no? Esto me parecía que estaba bueno para darles un ejemplo. Lo que comemos modifica también nuestra genética, y acá vamos viendo los cambios transgeneracionales, porque por eso también nosotros somos lo que han comido nuestros abuelos, ¿sí? Todo está modificándose y cambiando, y nosotros tenemos que contribuir a que nuestros hijos y nuestros nietos tengan una mejor vida. Así que, de nuevo, la interdisciplina, ¿no? O sea, y la interdependencia. Todos necesitamos de todos, y estos cambios buenos que podemos hacer para nosotros mismos se van a ver reflejados.
Bueno, acá también les traigo una frase que es: la microbiota es un puente entre la alimentación y la genética. Nuestra herencia no es estática, es dinámica y se forja día a día. Y esto me encanta, porque si no, por lo menos en los 90s, en los 2000, estábamos más atrapados en el ADN, en el genoma, ¿no? en esto de los rasgos que heredábamos, y hoy sabemos que la podemos modificar, ¿cómo? Con estilo de vida, ¿sí? Y esto creo que es fundamental para tenerlo todo el tiempo en cuenta. Deja que tu comida sea tu alimento y tu alimento sea tu medicina, como algunos sabrán, Hipócrates, un grande de los comienzos de la medicina y de que realmente cada vez más estamos reflotando, ¿no? Bueno, vamos a dar por concluido esta parte del webinar. Ahora vamos a abrir las preguntitas, así que voy a detener la grabación.